Ok, buenos días. Vamos a empezar. El tiempo es muy, muy importante y sobre todo en la temática como esta, que es estequiometría. Y la primera pregunta, pues eso, ¿con qué se come? Ya estudiamos un poquitito de esto. Ahorita van a ver porque la primera parte pues, es un repaso. Igual que siempre, sí, me gustaría, si se atoran en algo, que sí participen, que lo digan. Está el chat también, para los que tienen mala conexión, también ahí está el chat. Bueno, es la unidad 5. Ya estamos en la recta final, nos queda unidad 5, unidad 6, algunas horas de trabajar en esto, pero ya es lo último. Muy bien, entonces vamos a ver de qué se trata la estequiometría, qué es, para qué nos sirve, no se come. No, no es, algo de comida, son técnicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a estudiar aquí? Esto es lo que estudiamos en la unidad, estequiometría, conceptos de mol, soluciones y reacciones. Básicamente esa parte ya la estudiamos, vamos a repasarla más o menos rápido. El concepto de qué es estequiometría, las leyes que rigen a esto, son 3 básicas, cálculos, que, insisto, esto sí lo trabajamos ya, nada más lo vamos a repasar, porque nos interesa la parte fuerte que es el balanceo de ecuaciones. Hay que repasar lo otro, por supuesto, pero hay que ir a aprender bien el balanceo de ecuaciones para luego poder hacer mejor los cálculos, estos que ya trabajamos antes con mol, cantidad de átomos o moléculas, con gramos. Entonces, vamos a ver. Vamos viendo el concepto de mol, que lo vamos a utilizar para soluciones, que es la unidad siguiente. Pues aquí en esta unidad vamos a dejar como que un poquito de bases para la siguiente, que de la misma forma son cálculos estequiométricos. Y por supuesto, pues es la parte de reacciones. Vamos a recordar esto. Recordemos nada más qué es el mol. El mol como definición sencilla, pues es unidad internacional adoptada de cantidad de materia. Esta información es la misma que ya les presenté en las otras diapositivas, nada más se los cambié de formato, colores y eso, pero estoy haciendo un recuento en esta parte con la mismita información que ya se estudió, ¿ok? Que es la cantidad de materia que posee un eh, cantidad de partículas, cantidad de moléculas, etcétera, y es donde nos apareció este número, el 6.023 por 10 a la 23, ¿verdad? Y que con ese número podemos encontrar precisamente cuántas moléculas tengo o cuántos átomos tengo en una sustancia. Y aquí pues es el ejemplo un mol de cobre tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos y un mol de dióxido de carbono tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuál es la diferencia cuando hablo de moléculas y cuando hablo de átomos? Bueno, si lo hago en plural, aquí tengo un compuesto, entonces no puedo ir directamente a hablar de cuánto tengo de carbono, cuánto tengo de oxígeno. Una vez que calculo esta parte de todas las moléculas de esto, entonces ya me puedo regresar con la misma información que tenía de la masa molar para el carbono y para el oxígeno y ya puedo separar de todas esas moléculas cuántos átomos tengo dentro de esas moléculas de carbono y cuántos tengo de oxígeno. Es una parte, bueno, ciertamente lógica, ¿no? De cómo puedo trabajar si es un compuesto. El mol equivale a la masa molecular expresada en gramos. Insisto, son las mismas diapositivas, nada más encontradas acá con distintos colores. Es que si tengo, por ejemplo, continuando con el ejemplo del cobre, si tengo 63.5 gramos de masa atómica, entonces voy a considerar esos gramos por mol porque no es cierto que un átomo pese o tenga la masa de 63.5 gramos, no, pues sería una locura, imagínense el atomote grandote, no existe,
ya sabemos que no, entonces, pues es por mol. Y de ahí es donde recordamos que hay que ir a la tabla periódica. Difícilmente nos aprendemos todas las masas molares de cada elemento. Más o menos nos vamos aprendiendo las que vamos utilizando mucho, pero para eso está la tabla periódica, es un lugar de consulta. Entonces, si tuviéramos que hacer el cálculo para ver cuántas átomos tengo en 12 gramos de carbono, entonces es pues, 6.023 por 10 a la 23. Se redondea el número, ¿no? Y además que este número también le llamamos como el número de Avogadro. Y aquí tienen agregado una balanza para que vean, 12 gramos es lo mismo que 6.023 por 10 a la 23, ¿sí? Lo mismo. Entonces, ahí nos recordaba pues la ley de la conservación de la materia, ver que una reacción la expresamos en reactivos que se convierten en productos. Tomábamos en cuenta estas consideraciones para entender lo que era una reacción, donde tengo coeficientes estequiométricos, que son los números, grandes que se van a encontrar a la izquierda del compuesto, y que los subíndices son cantidad de átomos o moléculas, y esto nos complementa una ecuación química donde se simboliza la reacción, en lo que va a suceder. Bueno, viendo todo eso, entonces nos vamos a ver cuál es el concepto, cómo se entiende realmente la estequiometría y lo que decíamos, no es algo que se come, pero ¿qué es? Entonces, estequiometría se utiliza ese término para decir que vamos a balancear o ajustar ecuaciones químicas, pero también es hablar de que tengo la misma cantidad de átomos en reactivos que en productos, o sea, lo que era la ley de la conservación de la materia o ley de Lavoisier. Expresamos moles, tenemos también unidades que van a aparecer como los gramos, mililitros, litros, que también pueden ser parte de los cálculos. O sea, estequiometría nos lleva a ver que vamos a balancear una ecuación, vamos a considerar la ley de la conservación de la materia, pero también están las otras leyes estequiométricas que nos van a hablar de proporciones y que nos dejan más en claro por qué es que se hacen estos cálculos. Y por definición, la estequiometría, si partimos la palabra estequiometría, viene de dos partes, una estequion y la otra metron, que es de elemento y medida. Entonces, a lo que nos lleva el estudio de la estequiometría en la química es a estudiar cantidades de los elementos. Pues por eso es que vamos a ver qué cantidades actúan en un compuesto o para formar un compuesto, eso va a involucrar reacciones y eso va a involucrar cálculos, ¿sí? Pero son cálculos sencillos porque es saber cuánto tengo, ¿sí? Y es saber cuánto tengo en base a la reacción. Cuando hablamos entonces de estequiometría de una reacción química, nos habla de proporciones, cuántos moles tengo de cada uno de los reactivos en la reacción para formar los distintos productos y eso me lleva a cuántos moles tengo de productos, ¿sí? Se fijan que ya no nada más voy a hablar de que, es que son dos moléculas, no, voy a expresar mejor en moles, ¿sí? Y es lo que voy a ir usando para balancear. Número de moles de reactivos y productos va a ser un ajuste donde eso lo podemos traducir entonces a masa o a volumen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los cálculos estequiométricos nos van a hablar de cantidades, ¿estamos? Entonces, por ejemplo, si tenemos el ejemplo que es retomando el ejemplo que sí vimos ya en las otras diapositivas, tomando la reacción donde yo tengo hidrógeno molecular más oxígeno molecular a través de una hidrolización, o sea, para darnos agua, ¿cómo vamos a actuar con una reacción? Entonces, es observar lo que tenemos acá abajo
que esto no está balanceado porque no tengo la misma cantidad de átomos y eso lo observo simplemente si veo el oxígeno. En reactivos tengo 2 y en productos tengo solo uno. Entonces eso me dice que tengo que observar que tenga lo mismo en reactivos que en productos. Y por eso es que empezamos a balancear. Y cuando yo ya tengo 2 moléculas de agua en productos, veo que tengo que tener 2 moléculas de hidrógeno molecular. Entonces, recordando nada más esto, 2 moléculas a 2 moléculas, una a 2. Eso es lo que nos va a hablar de proporciones. Aquí lo vamos a ver ahorita en las leyes de la estequiometría. 2 a 2 realmente representan 1 a 1. O sea, la misma cantidad que tenga en reactivos tengo en productos, eso es 1 a 1 con respecto a el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Coeficiente estequiométrico. Entonces, por ejemplo, aquí veo la diferencia con la molécula de oxígeno. En- es 1 a 2. Y eso es lo que nos va a llevar a ver proporciones, proporciones con respecto a moles. Vamos viendo de qué se trata. Pues vamos a estudiar esto. Avanzamos. Entonces, esto nos va a llevar a el ajuste, igualación o balanceo de reacciones. Y sí, es ver que, no se destruyen átomos, no encontramos un nuevo elemento en una reacción, realmente es el ajuste de la combinación de varios elementos o varios compuestos que nos va a llevar a esos productos. Esto nos lleva a tener muy en claro lo siguiente en el balanceo, esto es previo, todavía es introductorio. Nunca deben modificarse los subíndices al ajustar una reacción. Los subíndices son cantidad de átomos. Esos no los podemos mover. Lo que vamos a trabajar en el balanceo de reacciones o ecuaciones químicas es los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Lo que ponemos a la izquierda del compuesto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo metano reaccionando con oxígeno, que es una reacción de combustión. Esto reaccionan para dar dióxido de carbono y agua. En realidad es agua en vapor, son 2 gases. Se ajustan los elementos que están en una sola molécula en cada miembro de la reacción, carbono, hidrógeno. Para completar el ajuste necesitamos poner un 2 delante del oxígeno. Y para esto hay reglas, consejos. Vamos a ver los 3 tipos de balanceo de ecuaciones o reacciones químicas que son tanteo, oxidorreducción y algebraico. Cualquiera de los 3 nos sirve, sin embargo, hay ecuaciones que no podemos resolver más que por el método de oxidorreducción. Vamos a ver cuáles son ese tipo. Entonces, si aquí nos dice hay que hacer ajustes, vamos a hacer ajustes. Entonces, vamos viendo de qué se trata esto. Y, bueno, otro recordatorio, se pueden utilizar los símbolos GLS, AC, si hablamos de gas, líquido, sólido o si es en disolución acuosa, para señalar qué está pasando dentro de la reacción. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos esa parte otra vez, la ecuación de metano más oxígeno molecular que nos da dióxido de carbono y agua, recordando el modelo que nos puede indicar con los modelos de Dalton, con las esferas, vemos más fácil la cantidad de átomos y cantidad de moléculas. Otra parte que me brinqué aquí, la flecha. A veces se llega a encontrar la flecha también escrita en una reacción química, pero esa flecha hacia abajo. Y eso nos indica algo más, no solamente el estado en el que se encuentra o si está en disolución, sino que de los 2 o 3 o 4 los reactivos que reaccionaron, que ahora son productos, si uno de ellos precipita. También esa información se puede poner dentro de una ecuación química. Las ecuaciones pueden llevar muchísima información, como ven aquí, o sea, no es nada más compuestos, sino estados de la materia, si están en disolución, y también incluir eh,
si hay una separación, como en este caso es por precipitación. Recordemos que la precipitación es aquellos que por diferencia de densidad se van hacia abajo, o sea, pesan más. Por ejemplo, si nosotros diluimos este, mucha azúcar en el café, hay una saturación y como ya no puede disolverse, quedarse entre medio de las moléculas de agua, el azúcar, entonces ya no se disuelve, es más densa que el agua y termina precipitando al fondo de la taza. ¿Vamos bien? Entonces, esto nos lleva a que vamos a desarrollar cálculos. Estos cálculos con los moles, ya los vimos, los acabamos de recordar en las diapositivas anteriores. Nos permite aprovechar un nivel macroscopio práctico para la información cuantitativa, o sea, de cuántos tengo en una reacción. Y esas cantidades las vamos a mezclar. Si ustedes recuerdan la expresión que habíamos trabajado, cantidad de moles es igual a la masa que tengo problema entre la masa molar o molecular, que es lo que está expresado aquí. Si tengo gramos de reactivos, o sea, esta M chiquita. Puedo dividir entre PM, que representa esta misma, la masa molecular o molar, y eso nos va a dar moles. O sea, esto que tengo aquí es la misma expresión que ya lo teníamos en esta ecuación y que aquellos que son muy minuciosos con sus notas ya tienen un formulario con esto, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva a encontrar moles de producto y eso nos puede llevar a encontrar gramos de producto. ¿Cómo los encontramos? Pues ya que tengo los moles de productos, puedo multiplicar por la masa molecular, o sea, M minúscula es igual a N por M. Un simple ajuste de una ecuación matemática bien sencilla, donde solamente tengo una división, ¿sí? O sea, no hay complejidad matemática aquí. Bueno, a lo que nos lleva a la clase, que es a ver leyes estequiométricas para empezar el balanceo de ecuaciones. Vamos a ver. Pues vamos viendo. Tengo la primera ley. La primera ley estequiométrica que vamos a ver es esta, ley de la conservación de la materia, aunque ya la trabajamos, pero bueno, vamos viéndola aquí. Nos dice, en todo proceso químico, la masa total de las sustancias que intervienen en una reacción química permanece constante. Ya conocemos esta expresión, o sea, lo mismo que tengo en reactivos, tengo que tener en productos. Entonces, acá a la derecha pusimos un ejemplo. Tengo bicarbonato, tengo óxido férrico, hidróxido férrico, perdón, me da carbonato de fierro 3 o férrico y agua. Y aquí la situación que nos lleva a pensar con esto, la ley de Lavoisier, que lo que tengo en reactivos tengo que tener en productos, o sea, ley de la conservación de la masa o materia, masas totales permanecen constantes. Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es observar si la reacción se encuentra balanceada, o sea, tengo que ver si la misma cantidad de reactivos está en productos con la situación de los moles. Entonces yo tengo que primero contar la cantidad de cada uno de ellos. Empiezo, tengo 3 por 2 del hidrógeno son 6. Acá tengo hidrógeno, que está multiplicado aquí 3 porque tengo de hidróxidos. Entonces le tengo que sumar más 3. Entonces aquí me dice esta ecuación algo que me estoy equivocando. Tengo 3 dentro del hidróxido y multiplicado por 2, o sea, otros 6. Entonces en reactivos traigo 12 hidrógenos, ¿verdad? Voy a rectificar eso con productos.
En este compuesto no hay hidrógenos, pero en el agua sí. 6 por 2, 12. 12 hidrógenos. Muy bien. Tengo la misma cantidad en reactivos que en productos. Estamos bien. Pero ahí no termina porque ahora tengo que revisar para los carbonos. Carbonos en reactivos tengo en este compuesto, entonces es este 3 por 1, 3 carbonos. En el segundo compuesto no tengo, ya, 3 carbonos. ¿Cuántos tengo en productos? Aquí hay en este compuesto. 3, ¿sí? Están observando bien cómo estoy usando los paréntesis, eso espero, ¿no? Luego, tengo que rectificar con todos. Me falta rectificar al oxígeno. Tengo en este compuesto, aquí me dice 3 átomos, multiplicado por este 3, 9. 9 oxígenos. Más, en este otro compuesto también tengo. Tengo 3 del hidróxido y tengo que 2 moléculas. 3 por 2, 6. En total me da 9 y 6, 15. ¿Cuántos oxígenos tengo en productos? 3 por 3, 9. Más 6 de las 6 moléculas de oxígeno, 15. Correcto. Estamos bien en la cantidad de reactivos y productos. Entonces ya, listo. Vamos a trabajarlos. Hoy hay gente esperando. A ver, ¿no? Ya entraron, los aceptamos. Pues no sé, ya no me aparece. Ok. Bueno, ya que yo rectifiqué que tengo las mismas cantidades, esa es una parte de la ley de la conservación de la materia. Lo siguiente es, vamos viendo por partes. Yo aquí se los dejé abierto todo el ejemplo, pero vamos viéndolo por partes. Tengo que ver las masas. Aquí me dijo que era ley de las masas, entonces tengo que rectificar eso. Voy a tomar la tabla periódica, veo cuánto tengo de masa atómica en cada uno de los elementos. Entonces, donde veo que, por ejemplo, para el hidrógeno es aproximadamente 1, como lo vemos nosotros siempre como gramos mol. El carbono es 12 gramos por mol y el oxígeno es aproximadamente 16 gramos por mol. Ahora, aquí en el ejemplo ustedes están viendo esta MA, que significa o es abreviado de masa atómica. En lugar de poner esto de los gramos mol, pues se está abreviando a masa atómica. Otro de estos que están viendo aquí, UMA, también por la UPAC internacionalmente, se le da este nombre también hablando de masas atómicas, o sea, unidad de masa atómica. A mí, bien o mal, a mí me gusta irnos de una vez directo a esto, a gramos mol. Ya nos facilita cálculos, pero es la misma historia, hablar de unidad de masa atómica. Bueno, entonces, acto seguido, ya que tengo esto, rectificado las cantidades con respecto a las masas atómicas, ¿qué sigue? Ver las masas moleculares. ¿Cuánto tengo? Por ejemplo, aquí para el bicarbonato. Si me va a participar, diga algo, si no, silencie su micrófono, porque ahí lo estamos escuchando medio extraño, un ruido de fondo. Bien, entonces, aquí lo que tengo que hacer es, tengo la molécula, veo y hago una sumatoria, es donde tomo ese 1 por 2, o sea, la masa, que era 1 gramo mol por cada hidrógeno, lo multiplico por 2. Sumo ahora la masa del carbono, los 12 gramos mol, y sumo la masa de 3 oxígenos, o sea, 16 gramos mol por 3. Y ese es el total que estamos viendo aquí, ya acá abajo, los 62 unidades de masa atómica o gramos mol. Sin embargo,
como estoy hablando de masas, me voy a ir directo a ver que de acuerdo a la reacción no es una molécula, son 3 moléculas, por eso es que esto se multiplica por 3, que tenemos aquí. 62 por 3, 186. ¿Sí? Eso es lo que están viendo aquí, los 186. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tengo del otro compuesto? Porque nada más puse uno, ahora ¿cuánto tengo del hidróxido del hidróxido férrico? Pues tengo que averiguar igualito. Pongo la cantidad de fierro o hierro, lo cerramos aquí a aproximadamente 56 gramos por mol, es uno solo, 56. Hago lo mismo con el oxígeno, tengo 3 oxígenos, 16 por 3, 48. Lo mismo con el hidrógeno, tengo 3, en total 107. Pero, otra vez, como el ejemplo anterior, son 2 moléculas, por eso es que tengo que multiplicarlo. Ese 107 gramos mol o unidades de masa atómica que me dieron aquí, voy a multiplicarlo por 2. Ese 214 es lo que realmente está actuando. ¿Por qué estamos haciendo eso? Otra vez, masa. Estamos viendo la masa que hay en reactivos, tiene que ser la misma que yo obtenga en productos. ¿Cuánto tengo entonces en reactivos? Los 186 que tenía, lo voy a poner debajo de este aquí, de cada uno de ellos. Del bicarbonato más el hidróxido férrico me dieron 214 gramos mol. ¿Cuánto me da eso en total? Por favor, chequenme sus micrófonos. No tengo que estarle repitiendo. Gracias. 186 más 214. Es que por ahí estaba ladrando un perrito, entonces no. Eso me da 400 unidades de masa atómica o 400 gramos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Hay alguien que no está haciendo caso, lo tenemos que ir a silenciar de acá. América no estaba haciendo caso. No, quiere que la evidencie, la evidencio. Ok. Ya tenía ratito diciéndole. Bueno, ahí está. Ok. Entonces, se supone entonces que como yo tengo 400 gramos mol de reactivo o 400 gramos, si quiero reducir nada más, ¿no? Así voy a hablar de pura masa. Si yo parto de 400 gramos en reactivos, debo de tener 400 gramos en productos. Este cálculo nos ayuda muchísimo cuando ya estoy viendo que quiero obtener, por ejemplo, aquí sería al revés. Van a decir, es que tengo estos reactivos y quiero producir 200 kilogramos de carbonato de fierro 3. Dicen, caray, ¿y cómo le hacemos? ¿Verdad? Esa puede ser una pregunta. ¿Cómo le hacemos para producir 200 kilogramos? Que eso es lo que vamos a hacer a niveles industriales, no vas a hablar de gramos, vas a hablar de toneladas y puedes hablar de miles de toneladas. Entonces, ¿cuánto vas a poner de reactivos? Esa es la pregunta. Pues te vas al revés, lo mismo. Partes de que si produces esta cantidad, deberías tener esa cantidad en la suma, ¿sí? Entonces, estos cálculos se requieren para poder saber cuánto tienes que comprar de reactivos. ¿Qué le vas a decir al de departamento de compras? ¿Cómo vas a hacer tus órdenes de compras? Luego a los de laboratorio, ¿cómo entenderles que te están pidiendo esto? Bueno, pues para eso estamos estudiando química, ¿no? Luego, nos queda la otra parte, vamos a comprobar si es cierto. Tiene que ser cierto, no nos puede variar. Entonces, hay que checar ahora con los productos. Yo tengo la misma situación, tomo cada uno de los compuestos que tengo en productos
tomo sus masas atómicas, para el caso del fierro, 56, para el carbono 12, para el oxígeno 16. Hago las multiplicaciones correspondientes, sin olvidar que acá tengo en este compuesto 9 oxígenos, 3 carbonos, 3 fierros, ¿sí? Porque tengo que hacer las respectivas multiplicaciones. Con esto, entonces obtengo 144 de oxígeno, 36 de carbono, 112 de fierro. Sumados nos da 292. Quiere decir que yo ya sé que tengo que obtener 400 en productos. Yo pudiera hacer aquí la resta y ya sé cuánto debo tener de agua. Si yo restara 400 menos 292, me da los 108, ¿sí? Que es lo que debe ser del agua. Aquí hay un errorcillo. Entonces, vamos averiguando si es cierto. Para agua tengo un átomo de oxígeno, o sea, tengo 16 gramos mol, 2 átomos de hidrógeno, 2 gramos mol. Pero se supone, bueno, no se supone, ya vimos, para que esté balanceada esta ecuación debo tener 6 moléculas de agua. 6. Vuelvo acá a la ecuación arribota. 6. Entonces tomo este 18, que es la masa molecular del agua, multiplicado por 6 y me da 108. Sumando, ya sabemos que 108 más 292 me da los 400 unidades de masa atómica, 400 gramos. ¿Sale? Hay que observar que debe ser igual en reactivos y en productos. Esa es la primera ley. Está bien sencilla porque es la de la conservación de la materia. Pues vamos a ver qué dice la segunda ley. La segunda ley se le conoce como ley de Proust o de la composición constante. Composición. ¿Y qué dice entonces? El párrafito, lo que nos explica, dice, siempre que dos o más sustancias se combinan para formar un compuesto, lo hacen en proporciones fijas, definidas y constantes. O sea, si voy a utilizar 2 átomos de hidrógeno, significa que siempre voy a utilizar esos 2 átomos. Aquí está el ejemplo. Para formar agua siempre será la proporción 2 de hidrógeno a 1 de oxígeno. Lo que está aquí dentro del compuesto, que me está mostrando, ¿sí? Que tengo, obsérvese bien aquí, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. No voy a formar, o sea, lo que no existe es, no existe el que digas, es que la molécula de agua es esta. Ya sabemos que no. Ya estudiamos también los números de oxidación, que los vamos a recordar también con el balanceo redox, pero sabemos que esto no es posible, ¿sí? Esto no se puede. A esto se refiere Proust con composición constante. O sea, la molécula de agua siempre va a tener 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, y es a lo que vemos aquí, composición 2 a 1, ¿sí? Por lo tanto, en unidades de masa atómica, lo mismo se puede expresar de esta forma. 2 unidades de masa atómica a 16 unidades de masa atómica, ¿sí? Porque fíjense bien que esto nos habla de composición constante, proporciones fijas y constantes. Quiere decir entonces que si eso lo traduzco a gramos, que de aquí lo puedo pasar acá, 2 gramos de hidrógeno siempre a 16 gramos de oxígeno, de 2 a 16, ¿sí? O también puedo hablar de múltiplos. Si ya hablo de doblar cantidad de moléculas, o sea, de poner el coeficiente estequiométrico, si ya hablo de moverlo de esa forma, a otro color, o sea,
Si yo aquí ya pongo un dos moléculas de agua, esto me habla de múltiplos y es donde hablo de, si tengo 1 gramo de hidrógeno, eso me lleva a proporción de 8 gramos de oxígeno. Si tengo 4 gramos de hidrógeno, eso me lleva en proporción a 32 gramos de oxígeno, que es esta proporción constante. ¿Se fijan? Y que nos habla de eso, de múltiplos, ¿ok? ¿Puedo tener submúltiplos? Sí, con los coeficientes, que es lo que vemos ahí del 1 al 8. Bien, esto es de composición constante, también relativamente sencillo. No, no relativo, muy sencillo. Y la tercera y última ley, la ley de Dalton, de las proporciones múltiples. Cuando estudiábamos los modelos atómicos allá al principio de la materia, al principio del semestre, ahí veíamos y se hablaba, es que Dalton, una de las aportaciones suyas fue ley de proporciones múltiples. Y ya, ahí lo dejábamos. Bueno, ¿qué significa? Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, el peso de uno de ellos en combinación con el otro aumenta en forma de múltiplos sencillos. Por ejemplo, o sea, esto significa lo de las proporciones múltiples. Si tengo una combinación, por ejemplo, de cloro y cobre, que puede ser, como nos muestra aquí, 1 a 1. Esto nos puede llevar a tener lo siguiente: 2 de cloro, 1 de cobre y ahora la proporción es múltiple. A eso se refiere, que el cobre puede permanecer constante, pero el cloro aumenta en un múltiplo. O sea, el 2 es múltiplo de 1. Proporción en masa, misma situación. Si yo tomo este de aquí, que tengo un total 64 unidades de masa atómica a 35.5. Lo mismo va a suceder en múltiples. 64 equivalente a el doble de cloro, que son 71 unidades de masa atómica, ¿sí? La masa aumenta el doble. A eso se refiere a proporciones múltiples. ¿Para qué estudiamos esto? Bueno, estas leyes son las que nos rigen cómo vamos a, siempre hay que recordar eso y cómo se va a describir los cálculos, estos cálculos de cuánto tengo de cada uno y precisamente con lo principal que es el balanceo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, recordando esa parte de la estequiometría con proporciones, se deben de cumplir molécula a molécula, átomo a átomo. Esto era lo que tenía ya en las diapositivas anteriores y no lo expliqué porque no tocaba, no era parte de la temática el hablar de las leyes estequiométricas, pero ahora sí las tomamos en cuenta. Y esas nos llevan a, estos son los mismos cálculos que ya hicimos, por ejemplo, parto de cloro de sodio y si lo divido y obtengo sodio y cloro, puedo hacer cálculos de cuántos gramos tengo de cada uno y ahí observaría la proporción de cada uno de ellos. Perdón. Esto nos lleva a recordar lo siguiente: ¿qué es la masa atómica? ¿Qué es la masa molar o qué es la masa molecular? Y masa atómica definida es de una manera súper sencilla, es el promedio proporcional de las masas de los isótopos de un mismo elemento. Sí. Y la pregunta aquí que se nos debe de generar es, ¿y los isótopos qué son? Bueno, como estoy en un monólogo que no están participando, los isótopos básicamente
básicamente son variaciones que tengo de un elemento. Van a decir, ¿what? ¿Qué? Naturalmente, en la naturaleza, cada elemento puede variar, no en su número de electrones. El número de electrones es lo que tenemos alrededor de los niveles de energía de los orbitales. El número de electrones va a ser el mismo, pero esto nos va a variar en el núcleo. El número de, bueno, en el núcleo tengo neutrones y protones, ¿de acuerdo? Sí, bueno. La masa de un elemento está expresada por esto. Básicamente, el número atómico es en referencia a cantidad de protones que yo tenga y la masa a la suma de estos dos. ¿Ok? Pero resulta que en la naturaleza un elemento, el mismo elemento, puede variar y tener un núcleo distinto, pero es el mismo elemento, ¿sí? Sí hay un comportamiento diferente según cada isótopo. Si el núcleo es distinto, por supuesto que el comportamiento del elemento va a ser distinto. Como ejemplo básico, clave, en la situación cuántica, por ejemplo, el uranio. El uranio se encuentra en la naturaleza en un modo, en un tipo de isótopo que no es radioactivo. Y el uranio se utiliza, uno de sus grandes usos, ¿no? Es para generar energía a través de pues el mismo elemento, la radiación que genera el, el propio isótopo, o sea, ese elemento, cada átomo. Entonces, si lo encontramos como 232, me parece que es su masa atómica. El 238 es la masa atómica común, la que va a aparecer en la tabla periódica para el uranio. Pero si hacemos un cambio que puede ser artificial, lo podemos poner a reaccionar y generamos un isótopo que es el 232, si no me estoy equivocando aquí, que ese isótopo sí es radioactivo. O sea, a lo que voy es, en todos los elementos tenemos isótopos. Una de las tablas periódicas que yo les recomendé, que está ahí en la plataforma, es una tabla que es interactiva. Y si ustedes dan clic en cada elemento, les aparecen los diversos isótopos que existen de cada elemento. Hay unos elementos que tienen hasta 6, 7, 8 isótopos diferentes. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 distintos. Puede aparecer con 3 masas distintas en la naturaleza. Entonces, realmente la masa atómica es un promedio de esos isótopos. O sea, quien hizo este ajuste es para no estarnos mortificando que si es que es el otro, que es el que no. Tienes un promedio y es el que aparece en la tabla periódica. Pero ya cuando vamos a usos muy específicos, tienes que, y ya química avanzada, sí tienes que averiguar bien qué isótopo es el que vas a poner a reaccionar. O sea, cuál de esos átomos de un elemento es el que va a reaccionar en este caso, ¿sí? Entonces, no quiero complicar mucho esto, nada más para que vean de dónde viene la definición simple, pero que aparece en la temática de isótopos, ¿sí? Donde yo tengo una variación en el núcleo, donde voy a tener distinto número de, básicamente de neutrones. Masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman una molécula. Podemos hablar que son unidades de masa atómica. Aquí tenemos un ejemplo que se está mostrando en esta diapositiva, como el sulfato férrico. Sulfato férrico.
o sulfato de fierro 3. Y ya sabemos cómo es el procedimiento de hacer el cálculo. Vemos la masa atómica del fierro, del azufre, del oxígeno. Multiplicamos según sea el caso. El azufre lo tendríamos que multiplicar por 3. El oxígeno sería por 12, 4 por 3, 12. Y el fierro por 2, que es lo que tenemos aquí. 56 por 2 para el fierro, 112. Para el azufre, 32 por 3, 96. Y para el oxígeno, 16 por 12, 192. Se suman y en total 400 unidades de masa atómica, o bien lo que ya estamos acostumbrados a hablar, gramos mol, gramos por mol. Listo. Ok, entonces nada más como ejercicio rapidito aquí, ojalá que tomen su cuadernito o de perdida agarren su calculadorcita y vamos a hacerlo juntos. Vamos a ver cuál sería la masa molecular para el caso, por ejemplo, aquí voy a ir anotando. Inciso A. Tengo el clorato de bario. 2. ¿Cuál es la unidad de masa atómica o la masa molecular de este compuesto? Ya me da las masas atómicas, ¿no? Me dice, oye, para el bario tienes 137. Para el cloro, 35, 45. Y para el oxígeno tengo 16. Insisto, les recomiendo que vayan haciéndolo igual ustedes en su cuadernito, porque luego, aunque ya lo hayamos practicado, pues es forma de retomar, ¿sí? Entonces tengo aquí que sumar, ¿no? Para el bario voy a tener 137 y voy a sumarle del cloro multiplicado por 2, o sea, 35.45 por 2. Y le voy a sumar los del oxígeno, que va a ser multiplicado por 6. 16 por 6. ¿Y eso cuánto me da? Voy a esperarlos. 287.9. ¿Me está preguntando o me está diciendo? Le estoy diciendo. Ándale, muy bien. Unidades de masa atómica. Muy bien. ¿Alguien dice que no dio eso? ¿O que sí dio eso? Necesitamos la confirmación de alguien más. ¿Quién dijo yo? Nadie. Ese es el momento donde se esconden. No, échale ganitas. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces decimos, vamos a ver, inciso B. Hacemos el mismo procedimiento. Tengo bicarbonato de amonio. A ver, amonio, NH4. Aquí anda la parte del bicarbonato. Entonces, voy a ver. Esto, ya ni los voy a escribir porque acá están, ¿no? Nitrógeno 14, hidrógeno 1, carbono 12 y oxígeno 16. Voy a tomarlos aquí. Nitrógeno, quedamos que eran 14. Le sumo 1 por 4. Voy a hacerlo adentro del paréntesis ahora. Voy a usar la X del por. 1 por 4 del hidrógeno. Más, voy a sumar, que me faltó 1. No era por 4, era por 5. Entonces, usamos el borradorcito. Morado. ¿Ok? 1 por 5. Más del carbono, 12 nomás, ¿verdad? 12 gramos. Más del oxígeno son 16 por 3. ¿Y cuánto me da eso? 14 más 5, 19 más 12, 31. Más 16 por 3, 79. dale Álvaro. Uy, tengo un alumno hoy. Muy bien. Maestra, Mande. no es 300, Ah, 303.9. ah, A mí dice, me dio 309 la primera, pero me pues yo dicen, creo que lo hice mal. Igual a mí me dio 303. 303.
309. 9. No, Ah. 309 me dio a mí. Oye, hay otro que le da 309. Uy, no, pues ahora sí se volvió Sí, sí, es adivinanza. verdad, profe. Es que multipliqué por 5 y no por 6. Ok, Álvaro, ¿cuál es A verdad? mí me dio 303. Tiene que dar el punto 9 303.9. también. Sí, les tiene que quedar el punto 9, ¿no? A mí también me dio 300.9. Ok, ya, bueno, ya vamos a creerles a la mayoría. O sea, 303.9. Ay, qué bueno, así están en clase. Qué bueno que te equivocaste, Álvaro, porque ayudaste a que los demás también trabajaran. Y confirmen para el bicarbonato de amonio que sí les dio eso. Sí, a mí se me hizo 79. Punto 9. Bien, ok. Cada uno de ellos. Perdí. ¿Dónde traigo esto? Traigo la plumita. Anda por otro lado. De masa atómica. Ok. Y el inciso C. Para el fosfato de plomo 2. PB3. Fósforo, oxígeno, 2. Quiere decir que esto, ¿cómo le vamos a hacer para sumar? Plomo, me dice que 207. Y son 3 por 3. No se les olvide multiplicar eso. Más. Fósforo, tengo 2. 2 de fósforo. Entonces el fósforo tiene 31 por 2. A eso le voy a sumar oxígeno. 16 de cada oxígeno multiplicado por 8. ¿Y eso cuánto me da? 811. Unidades de masa atómica. Muy bien. Muy, muy bien. Ya sí nos involucramos. Muy bien. Felicidades. Ujú. Bueno, voy a borrar esto. Si no lo copiaron, pues ahí está en el video también. Luego lo pueden copiar. Porque nos vamos a ir a empezar con el balanceo de ecuaciones, que es a donde queremos llegar. ¿Sale? Entonces vamos a ver una metodología y media. Oye, ¿eso de qué se trata, maestra? Bueno, vamos a entrar ahorita a ver balanceo de ecuaciones por tanteo, que es súper sencillo, pero vamos a ver reglas, consejos. Y vamos a iniciar a ver el balanceo redox, pero no, o sea, voy a poner la parte inicial que es aprender a ver los números de oxidación, estudiarlos bien, trabajarlos bien en una serie de compuestos que va a ser parte de la tarea. Y ya la siguiente semana le damos fuerte al balanceo por redox y le damos también al algebraico, ambos. Entonces, ahorita mucho del tiempo lo utilizamos en la introducción, en hacer recordatorio de lo que ya habíamos visto, que era necesario, que si ocupábamos esto o aquello. Pero entonces, vamos viendo primero de los métodos, el método de tanteo. Y así como su nombre lo dice, es tantear, sí, es contar aquí y allá. Entonces, es el método más sencillo. Mucha gente prefiere este método porque lo podemos hacer mentalmente incluso. Sin embargo, eh, no nos resuelve todo. Si habláramos de método sencillo que sí nos resuelve todas las ecuaciones químicas, es el método algebraico. Así es. No es este método de tanteo, pero el método de tanteo se va a ver involucrado en los otros dos métodos. También va a estar presente en redox y en algebraico, porque es el contar aquí en reactivos y contar en productos. Y ahí te vas, y vas contando uno a otro, y vas sugiriendo, vas pensando, y si le agrego otro, y ahí vas. Entonces, sí es un método muy simple, aplica a todas las ecuaciones con los coeficientes. Recuerden que nunca podemos modificar el número pequeñito, o sea, el número de átomos. Ese no, nunca. En una reacción ese nunca se puede modificar. El que podemos modificar
es el coeficiente estequiométrico, el que va a aparecer como número grande a la izquierda del compuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué recomendaciones o reglas se tienen aquí? Ojo, tomen en cuenta esto, muy en cuenta para que su balanceo sí les salga. Lo primero que tenemos que hacer es no balancear ni oxígenos ni hidrógenos. Eso los tenemos que dejar al último. Entonces hay que equilibrar todos los elementos que sean diferentes al oxígeno y al hidrógeno. Luego, ahora sí, cuando ya hayamos terminado con los que son diferentes a ellos, partir entonces a el hidrógeno. Y al último, dejen al último siempre al oxígeno. Nunca empiecen por el oxígeno porque nos va a hacer un relajo. Porque el oxígeno, como vimos en la química inorgánica, aparece en un sinfín de compuestos. ¿Cuántos óxidos, peróxidos, hidróxidos? ¿Cuántos tipos de compuestos con oxígeno vimos? Los carbonatos, fosfatos, híjole. Entonces, en todos aparece el oxígeno. Entonces, si se nos ocurre empezar a balancear el oxígeno, nos va a hacer las cosas más difíciles. Entonces, penúltimo sería el hidrógeno y al último el oxígeno. Y yo les voy a hacer una recomendación de hacer una tablita para hacer estas cosas, para que se nos haga más sencillo. ¿Ok? Entonces, con esa regla, así de sencillo, dejamos al hidrógeno y al oxígeno al final y balanceamos lo demás, hacemos tanteo con lo demás. Vamos a ver ejemplos para ir a ver de qué se trata esto. Aquí tengo un ejemplo que es clorato de potasio que me puede generar cloruro de potasio y oxígeno molecular. Yo partiría con esta ecuación. Aquí ya está el ejemplo balanceado, pues, pero lo voy a poner de nuevo. ¿Sí? El clorato de potasio que me da cloruro de potasio más oxígeno molecular. Voy a hacer, aquí hay una sugerencia de una tablita, yo la voy a hacer todavía más bonita. Ay, pues sí, aunque no les guste. Ese es mi consejo, de hacer una tablita. Ustedes sabrán si lo hacen mental. Sin embargo, nada más confiar en la mente. A veces te equivocas. Entonces, yo les recomiendo hacer lo siguiente. Es recomendación. No es a fuerzas lo tienes que hacer así. ¿Ok? Aquí es lo que te funcione a ti. Está bueno. Entonces, si a ti te funciona media tabla, sin tabla o con tabla, es tú. A mí me gusta anotarlos para dejar de confundirnos. Entonces, yo veo primero, ¿qué tengo de elementos participando en la reacción? Tengo potasio, cloro, oxígeno. Esos son. Entonces, yo hago una tablita donde pongo elementos o elemento, reactivos, en reactivos y en productos. Y esa tablita la lleno así. Pongo entonces todo lo que sea diferente al hidrógeno y oxígeno. Entonces es potasio, cloro y después el oxígeno. ¿Sí? Al último el oxígeno. Muy bien. Entonces ahí es donde empiezo a contar y veo esta que tengo aquí en morado. Luego vamos a confirmar si sí nos queda esto. ¿Sale? Entonces veo que tengo en reactivos, potasios. ¿Cuántos tengo en reactivos? 1. Veo cuántos tengo en productos. 1. Ah, pues ya está balanceado el potasio. Está fácil. Ajá. ¿Cuántos cloros tengo en reactivos? 1. 1. ¿Cuántos tengo en productos? 1. Ah, pues está fácil, dice. No, pues sí, sigue estando fácil. ¿Quiere decir que al que tengo que balancear es al oxígeno? Pues sí. ¿Cuántos tengo en reactivos? 3. ¿Verdad? ¿Cuántos tengo en productos? 2. Y aquí es donde ya no funcionó el asunto. Resulta que tengo diferentes. Entonces, lo primero que voy a observar es ver que tengo balanceado. Ya tengo balanceado la cantidad de potasios y de cloros. Pero en el momento en que yo agrego un coeficiente, ese coeficiente va a afectar a los otros. Entonces tengo que balancear ahora sí el oxígeno.
y voy a observar aquí qué me conviene. De acuerdo a los subíndices que tengo, me conviene ponerlos volteados. Esto es por conveniencia. Entonces, si yo agrego el 3 aquí y el 2 acá, pero todo esto me cambió la cantidad que tengo ahora en reactivos y en productos. Quiere decir, hago una nueva tablita y cuento de nuevo. Aquí como tengo borrador, que es como pizarrón esto, pues lo hago mucho más sencillo, más rápido. Pues ahora voy a contar de nuevo cuántos potasios tengo en reactivos. 2. Y en productos tengo 1. Ya no funcionó esto. ¿Cuántos cloros tengo en reactivos? 2. Y en productos, 1. ¿Cuántos oxígenos tengo en reactivos? 3 por 2, 6. ¿Cuántos oxígenos tengo en productos? 6. Pues sí. Se me balanceó el oxígeno, pero no se me balanceó el potasio y el cloro. Pero esto está fácil. Porque aquí es donde entran las proporciones, las leyes que ya estudiamos. La conservación de la masa, pues aquí todavía no estoy haciendo cálculos de masa, pero sí estoy viendo la de Sprout, la ley de las proporciones múltiples. Entonces, ¿qué significa? Me dice, si tengo, normalmente como había empezado sin haber balanceado, yo tenía uno de potasio en reactivos y uno en productos. Quiere decir que es en proporciones iguales. Y esto me ayuda a decir que voy a poner de una forma sencilla, voy a llevarme el coeficiente que tengo, el mismo coeficiente que tengo en reactivos para potasio y cloro, lo voy a poner en productos. Tengo perdida la pluma. Ahí está. S2 lo pongo aquí. Eso de haber conocido esto de las proporciones, ya sé yo entonces que acá se me van a volver 2. Y cuando ya vuelvo a hacer el conteo, esto está balanceado. Rectifico si me quedaron igual. Acá decía 2, 2, 3. Excelente. Sí, sí me quedó balanceado. Ahora vamos a ver el ejemplo que tengo acá a la derecha. Tengo que moverme. Traigo mi fotito acá abajo. Donde me recuerda este ejemplo con el nitrato de aluminio de no mover los subíndices, ¿sí? Nada más hay que recordar eso. Entonces, el balanceo de ecuaciones por método de tanteo es muy, muy sencillo. Ustedes vean que lo único que voy a mover son los coeficientes. Entonces, tienen esto. ¿Vieron lo que apareció ahí? Una estrellita. Vamos a resolver uno y ahí lo dejamos. A ustedes les va a quedar esto de tarea. Pero no es la única. Va a ser esto y el agregado de los números de oxidación para el método de oxidorreducción. Vamos a resolver unas 2 para que sea más sencillo y que puedan hacerlo más fácil ustedes en su casita. ¿Sale? Pues aquí les fui agregando estas estrellitas. Les puse esta diapositiva y estrellita, todo lo que va a ser de tarea, ejercicios de tarea. ¿Sí? Pues vamos tomando, vamos a empezar por el final. Vamos a tomar la número 6 para que esto quede más interesante. Disculpe, maestra. ¿Es el número 6, la que vamos a resolver? Sí, la número 6. Gracias, es que no escuché bien. Gracias. Ok, excelente. Vamos a resolver la 6. La voy a poner acá. Entonces, ¿qué tengo aquí? Voy a volver a escribir. Este óxido más. Y me da 3 compuestos, no nomás 2 compuestos. 3. Molecular. De broma. Ok. Entonces, mi recomendación, como ya se las decía, hagan una tabla, una tablita. Y la pueden hacer muchas tablitas cada vez que necesiten pues hacer un ajuste. Yo voy a poner elemento. Voy a hacer la tabla todavía más chiquita, bien abreviada. Uy, no, pero pues no hay que hacerla tan fea, ¿verdad?
Una cosa es que escribamos mal, chueco aquí, ando enderezando esta tableta. Elemento, reactivo, producto. Ya me salió un poquito más derecha. Todavía sigue chuequito el asunto. Bueno, la idea es esa. Entonces voy a tomar todo lo que no sea hidrógeno y oxígeno. Entonces, tomo al yodo, voy a tomar al bromo. Me puedo ir así, ¿no? Por orden, así como están acomodados aquí. Al flúor. Y ahora sí, pues dejo al final al oxígeno. Pues voy a contar originalmente cuánto tengo en reactivos y cuánto tengo en productos. Para el yodo, ¿cuántos tengo en reactivos? Aquí dice 2. ¿Y cuántos hay en productos? 1. O sea que ya empezamos mal. Esto no estaba balanceado. Bromo, en reactivos tengo 1 y en productos 1. Nos ponemos contentos porque más o menos andan igual. Flúor en reactivos 3 y en productos 2. Ya no nos funcionó esto. Oxígenos en reactivos Profe, 5. son 7 de flúor, ¿qué no? En el otro. Oh, 2 más 5. Ajá, eran 7, profe. Muy bien. Nomás vi uno, ¿no? El fluoruro de bromo y me comí el de yodo. Ok. Y de oxígeno en productos tengo 2. Entonces aquí ya, como decimos nosotros, ¿no? Ya valió. Porque pues no está balanceada, pero la instrucción y viendo las leyes de proporciones, de cómo tienen que estar, bueno, entonces vemos que vámonos con todo lo que sea distinto al oxígeno. Entonces nos vamos así por partes, así como lo tenemos aquí en la lista. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el yodo sea la misma cantidad en reactivos y en productos? Pues le agrego un 2 en productos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos sale. Agrego un 2 acá en productos, ¿sí? Entonces quiere decir que ya yo tengo un 2 en productos para el yodo. Pero este 2 que yo puse aquí me afectó la cantidad de flúor. Entonces tengo que volver a contar el flúor en productos. Entonces tengo 5 por 2, 10 y más 2 del otro, 12. Pero ya se nos está mejorando. Obsérvense que cuando empiezan a balancear uno, ya se empiezan a hacer múltiplos los otros. Ahora el flúor, observen en reactivos y en productos, 3 y 12, ya está más cercano la forma de balancearse. Si hubiera empezado diferente, eso estaba más complejo porque tenía 3 y 7, no es múltiplo el 7 del 3, entonces por ahí no era el consejo empezar por el flúor, ¿no? Entonces ya tengo bien al yodo y tengo bien al bromo, se supone. Pero tengo un problema con el flúor. Sin embargo, como acabo de ver, el 12 es múltiplo del 3. ¿Cómo le hago para que tenga igual que acá, que igual que en productos que tengo 12, tener 12 en reactivos? Entonces voy a agregar acá. Como es múltiplo, ya quedamos, ¿verdad? ¿Qué tengo que agregarle? Un 4, para que 4 por 3 sean 12. ¿Sí me están siguiendo? Sí, Sí. Perfecto. Entonces ya tengo balanceados mi flúor, sin embargo se me afectó el bromo porque se me volvió 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el bromo? agregar un 4 ahora al bromo. De Un aquel lado, coeficiente. ¿verdad? Ajá, sí. Pero ahora también se va a modificar el flúor. Sí, pero estamos en lo mismo. O sea, Ujú. se fijan que me estoy regresando en la tablita, ¿verdad? Entonces, ok, agregué el 4. Entonces, aquí me modificó eso. Me agregó 2 más, ¿verdad? O sea que ahora tengo 5, 10, 4, 2, 8, 18 traigo de flúor. Sí. Sí. Ok.
Entonces, ¿qué hago para reparar esto y que se mantenga, ¿no? Entonces, el bromo ya quedamos en que eran 4 y ya está balanceado. Pero resulta que ya no se nos balanceó el flúor, ¿verdad? Podemos cambiar ahora el 4 de los reactivos a 6 por 3 para acomodar el flúor en 18, Ok. pero va a volver a cambiar ahora el bromo otra vez. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para que no nos esté cambiando así? No se pueden utilizar paréntesis. No puedo agregar otro paréntesis diferente. O sea, aquí Es- en el coeficiente puedo agregar el paréntesis aquí. Acá. ¿Un subíndice no podemos poner? No, no se puede poner otro subíndice. Entonces, pues seguimos, ¿verdad? Ese paréntesis que no lo ocupamos. No, es lo claro que ya explicamos. No, los subíndices no los puedo modificar. No puedo modificar el... Ok, listo. Entonces, híjole, pues aquí la pregunta, ¿y cómo ajusto? Porque ya se nos está cambiando otra vez. Bueno, se nos volvió a modificar, entonces me dicen, pues voy a seguir lo que dijeron. Vimos Me dicen, vamos a agregarle otro más. O sea, ¿cómo hacemos que estos sean 18? ¿Verdad? Fue lo que se sugirió. Entonces, ya vimos que se nos cicló el flúor. Entonces, tenemos que pasarnos al siguiente. Se nos cicló el flúor y no nos está balanceando. Entonces, en este caso, hay que pasarnos al oxígeno. Aquí nos sigue quedando la incógnita. Está ciclado esto. 18 y por allá se nos termina haciendo 12, 22. Se nos subió a 22, ¿verdad? Bueno, pero resulta que si observamos un poquito más, el oxígeno va a mezclar al yodo y el yodo a su vez va a afectar al flúor. Entonces vamos viendo que nos dé la respuesta el oxígeno. Tengo 5 en reactivos y 2 en productos. Entonces, el oxígeno sería fácil ajustar si yo ajustara aquí 5 por 2, 10, y acá le pusiera un 2. ¿Me están siguiendo? Espero. Esto nos lleva a tener 10 de cada uno. 10 y 10. Lo cual me modificó cantidad de yodo. Esto me va a llevar a otra vez balancear el yodo. Tengo que regresarme de nuevo. Voy a observar que ya no era. Oh, y aquí se me borró algo más. Azul.
porque tenía escrito el yodo con azul. Ok. Entonces, tengo en reactivos, resulta que ahora tengo 4, entonces tengo que tener 4 en productos, ¿están de acuerdo? Sí, ok. Tengo 4 acá, ya tengo igual, para que tenga balanceado. Todo esto ya me movió la cantidad de flúor que yo tenía. Entonces, esto me movió a 20. Y en este caso, acá traigo 20 y 12, 32. Si estoy contando mal, me avisa. Y en reactivos, pues traigo 6 por 3, 18. Entonces, nos queda reajustar de nuevo ese flúor. ¿Dónde lo puedo ajustar? Ya ajusté con los oxígenos que me llevaron a ajustar el yodo y me subieron la cantidad, pero yo pudiera reajustar acá con ese submúltiplo. Entonces, los 20 y ya nada más me faltaban. Voy a quitar me conviene quitar esto. Voy a reescribir esto. Tenía acá bromo. Entonces, ¿qué voy a hacer para el bromo? Parto de nuevo del principio. 20, 22. Bromo 1. Ay, ¿por qué ando moviendo el flúor? No, sí estoy bien. 22. Y 3, 18. Con los bromos tengo 1 y 1. Y el flúor que lo volví a mover. Me quedé con 3, ¿verdad? Acá a la izquierda. Desconecte la pluma. ¿Ok? Maestra, sí estará bien el ejercicio, porque el 3 no lo podemos volver 22 en realidad, o tendríamos que seguir moviendo en los productos. Ujú. Entonces, ¿qué resulta aquí? Una, ya entendimos de qué se trata el tanteo. 2, y por eso me fui a ver el último ejemplo. Para dificultar las cosas. Lo que les decía al principio, no todas las ecuaciones se pueden resolver por tanteo. Tienen solución todas, pero no todas se pueden resolver por tanteo. ¿Qué vemos aquí? Que por más que le doy y sigo queriendo tantear, no me da, ¿verdad? Pero cuando observamos los números de oxidación, que es lo que sigue, observamos lo siguiente. Ok, no sé si me siguen. Acá estoy observando esta reacción, que es la última reacción, donde veo, puse los números de oxidación para cada uno de ellos, para el oxígeno, para el yodo
para el bromo, para el flúor en reactivos y lo puse también para el yodo, el flúor en productos, para el oxígeno en productos, para el bromo y el flúor en productos. Y si observan cuidadosamente, resulta que el oxígeno aquí trae un 0 y acá trae un -2. Quiere decir que de -2 pasa a 0 el número de oxidación. Y en reactivos, el bromo está como +3 y en productos aparece como +2. Quiere decir que aquí está pasando una oxidación y una reducción. Y la forma de resolver este problema no es iniciando con tanteo, sino es observando esos números de oxidación. Ay, maestra, nos va a decir, pero ¿por qué nos complicó todo? Bueno, me voy a ir a resolver el número 1 aquí, voy a retomar los números de oxidación y se van a quedar con el 6, que es pendiente, y lo trabajamos adelante, ¿sí? Entonces, aclarando el punto, limpio esto, voy a tomar el ejercicio 1 para que vean que es rapidísimo. Entonces tomo este ejercicio, lo paso por acá. Ya andaba en rojo, voy a continuar en rojo. El sulfato, acá hay un 2, sulfato de fierro 3 más cianato de potasio me da, uy, sí le entienden a mi letra, ¿verdad? Me está quedando muy feillo, pero no crean que escribo mucho mejor en pizarrón, ¿eh? Y sí le entienden. Serán los primeros ustedes que digan que no le entiendan. Sulfato de potasio. Ok. Voy a hacer lo que ya les había recomendado. Voy a tomar elemento, reactivo, producto. Hacer una tablita. Voy a tomar el fierro, azufre, carbono, nitrógeno y oxígeno al final. Voy a hacer el conteo. Digo fierros en reactivos 2, en productos 1, azufres en reactivos 3, más 1, 4. Eran 4. ¿De dónde lo sacó, maestra? Ok, ahí les va. Aquí hay 1 multiplicado por ese 3, son 3, y acá hay otro. Entonces 3 más 1, 4. En productos, ¿cuántos tengo? 6 más 1, 7. Carbonos, en reactivos 1, en productos 6. Nitrógenos, en reactivos 1, en productos 6. Oxígenos en reactivos 4 por 3, 12. Y en productos 4. Ahora sí, ya me di cuenta que tengo aquí. Entonces voy a las plumitas. Voy a resolver. Otro color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Balanceo los fierros. Tengo 2 en reactivos y en productos debería tener 2. Lo primero que me dice el tanteo es vete por tanteo, pues agrégale 2. Quiere decir que ya tengo 2 en productos. Esto ya está bien el fierro. Pero me modificó los otros. Ahora tengo azufres. La cantidad que tenía en productos por 2, o sea que traigo de azufres. Se modificó el azufre, el carbono y el nitrógeno. Ah, también tengo Maestra, una potasio. disculpa. Comí el potasio. Ajá. Esto, también tengo potasio. Vamos a poner el potasio por aquí. Que quepa en la tabla. Potasio traíamos 1 en reactivos y traíamos ¿cuánto? Bueno, ya se modificaron en productos. Entonces en productos me cambió cantidad de potasios, tengo 6. Cantidad de fierros tengo 2, que ese es el que se supone que ya balanceé. Cantidad de azufres, 6 por 2, 12. Cantidad de carbonos, 6 por 2, 12.
Cantidad de nitrógenos, 6 por 2, 12. ¿Por qué está multiplicando 6 por 2, maestra? Ah, porque lo que está dentro de este paréntesis, todo se ve afectado. Es un ion que se unió a el fierro y al potasio. Entonces, todo eso tiene el subíndice 6. Entonces, todo eso está afectado por este coeficiente estequiométrico 2. Entonces, por eso tengo que multiplicar 6 por 2. Y por eso multiplicaba aquí y me daban 12. Entonces, vemos a ver, se supone que el fierro quedó. Vamos a ver qué hacemos con el azufre. Entonces, se supone que el azufre traigo 12 a la derecha y tengo 4 en reactivo. Voy a tomar en cuenta los 2 compuestos que traigo en reactivos. Tengo que tener mucho cuidado con esos. Tengo este compuesto y este compuesto. Entonces, si se supone que ya balanceé el fierro, me conviene tocar este otro, el segundo compuesto, este de aquí. Por conveniencia, tengo que volver estos azufres 12. Ya tengo 4 acá. Por conveniencia, yo le agregaría 8 ahí, de tal forma que 8 azufres, no es cierto, no tengo 4 acá, azufres tenía 3, ando sumando mal. Tenía 4, tenía 3, y me faltan para 12, 9. Por conveniencia agrego el 9 aquí, de tal forma que me queden 12 en ambos. 3 y 9, 12. Pero ese 9 de reactivos me modificó cantidad de potasios, cantidad de azufres, que es el que balancea, se supone, cantidad de carbonos y cantidad de nitrógenos. Voy a rectificar los números. Entonces, borro aquí, ajusto. 12. Borro el de carbonos, el de potasios y el de nitrógenos. Y veo, ¿cuántos carbonos tengo en reactivos? Uy, no tengo mucha participación. 9. El potasio en en reactivos, 9. Nitrógenos, 9. Ojo, acá no estoy contando bien en productos el potasio. 2, 3, 6, 7, 8. Potasio traigo 8. No nos quedaron. Nos quedó el azufre, pero el carbono y el nitrógeno. Y el potasio. Están diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ajustamos? ¿Qué sugieren? ¿Puedo ajustar el potasio en ambos? Puedo ajustar el azufre. Ya se ajustó. Puedo intentar ajustar el carbono. Aquí va entrando alguien de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Qué recomiendan hacer? Pues yo diría que no nos vayamos tan simple y no creamos que lo ajustamos así nada más porque no contamos bien los azufres. Fíjense bien, acá tenía otro azufre en el último y de ahí viene el error. Tenía 12 azufres más 2, tenía 14. ¿Sí lo vieron? O sea, que no ajusté. Lo que se supone que estaba haciendo no lo hice. Por eso me quedaron todos diferentes. Estos errores se nos van a presentar comúnmente. No son 14, aquí es 1.
Son 13. Nos van a aparecer por todos lados. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene hacer? De nuevo, había agregado el 9 porque según yo eran 12. Entonces, ajustar de tal forma que sí me queden igual estos azufres. Y tengo uno acá. Acá traigo 12. Puedo ayudarme de este 1 para que me queden números múltiplos que yo pueda poner aquí. Entonces, si yo agregara un 2 aquí, ya puedo hablar de números múltiplos donde es 2 y la suma es 14. Puedo hablar de que acá en este traigo 9, para 14 me faltan 5. Ya hablo de números múltiplos similares. Ya hablo de 14 del azufre. Se me modifican, como lo hemos visto ahorita, cantidad de carbonos, de potasios y nitrógenos. Voy a rectificar cuántos tengo. Carbonos en reactivos me aparecen 5 y en productos 12. Potasios en reactivos me aparecen 5 y en productos 4 y 12, 16. Nitrógenos en reactivos me aparecen 5 y en productos 6 por 2, 12. Entonces quiere decir que aunque el azufre me está ayudando a balancear, no se me está quedando balanceado esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mejor empezamos con el siguiente? Vamos a ver y vamos a seguir modificando. Vamos a ver, por ejemplo, balancear los potasios. Si en reactivos tengo 5 y en productos traigo ahorita, traigo 3 por 2, 6 y 2, 4, 10 traigo aquí. 10 en productos. Me facilita las cosas y me voy a ver a los potasios primero. Traigo 10 en productos y si trato de balancear con potasio, el doble, ya que el doble de 5 es 10, entonces puedo intentar hacer esto. 10 potasios en reactivos, 10 en productos. Pero me quedó balanceado. No. Entonces, ¿cómo le hago? El potasio sí quedó balanceado, ¿no? El potasio sí. El potasio Porque sí. tenemos, sí, ok, es que me quedé, ando perdido un poquito. El potasio sí. Potasio y fierro siguen balanceados. El resto no, porque los azufres se me fueron en reactivos. 3 del primero más 10, 13 en reactivos. 2 y 6, 6 por 2, 12 y 2, 13, 14, 14 en productos. O sea, no me quedaron igual, pues. 13 y 14 los azufres. Los carbonos, 10 en reactivos, 6 por 2, 12. 12 en productos. Quiere decir que pues estoy complicando las cosas porque sí, la recomendación es primero empieza por todo lo que no es oxígeno y al último el oxígeno, igual dejamos que el hidrógeno va.
Pero entonces, ¿qué me conviene hacer aquí? 1, hay que observar todos los elementos que tengo y ver cómo, a partir de cuál puedo empezar. Aquí tengo una clave de los que tengo encerrados, azufre, carbono, nitrógeno, esos que tengo en el producto, que están multiplicándose por 6. Me convendría más observar y empezar de nuevo a hacer este balanceo en base a cualquiera de esos 3 y de preferencia empezar, por ejemplo, con el carbono o el nitrógeno, que nada más están en un compuesto, a diferencia de el azufre y el potasio que aparecen en varios compuestos. Pues vamos a ver, vamos a dar una entrada diferente, lo que en inglés se le llama un different approach. Voy a reescribir esto, que ya dejé un empalmadero aquí. Voy a borrar este 10, este 2, este 2. Voy a iniciar de nueva cuenta. Bueno, ya traigo verde, agarro el verde. Pues voy a escribirlo un poquito diferente. Voy a empezar con cualquiera de estos, carbono, nitrógeno, pudiera ser el azufre, el potasio un poquito después, el fierro pudiera ser también el primero, lo voy a dejar después y el oxígeno. ¿Qué me va a decir esto? Esto es prueba y error, esa es la circunstancia del tanteo, es prueba y error y a ver qué te funciona. Entonces, voy a observar a los carbonos, en productos traigo 6, entonces, ¿cómo agregaría para que fueran 6 en reactivos? Me voy a ir de una vez tratando de balancear esto. Agrego un 6 aquí de tal forma que son 6 igual en reactivos y en productos. Nitrógenos, traigo 6 en productos, entonces tengo 6 en reactivos. Azufres, aquí es donde ya empieza, donde tengo de los 2 en los reactivos y productos. Entonces, azufres tengo en reactivos 6 y 3, 9. Y en productos, 6 y 1, 7, ¿verdad? Potasios en reactivos, dice que tengo 6 y en productos traigo 3 y 2, 5. Y en el caso de los fierros traía 2 y 1 y oxígenos 4, 3, 12 y allá traigo 4. Entonces, si me voy por aquí, se supone que ya tengo balanceado carbono, nitrógeno y puedo reparar estos. El azufre. Si el azufre, acá me faltan 2 para hacer 9, podría agregar 2. Y ya tengo, no, ¿cuál 2? Podría agregar un 3. De donde se me ocurrió a mí que la suma de 6 y 2 eran 9. Voy a agregar un 3. Y ya tengo 9 también en productos. Pero me modifica los otros, ¿verdad? Me modificó al potasio. En productos tengo 3 y 6. Tengo 9 también aquí. 9 potasios y oxígenos 12. Esto me modificó en los productos, ese 3 que agregué. Entonces, en teoría, aquí me falta ajustar los potasios que se me volvieron a afectar, ¿verdad? Y los fierros. Porque en teoría ya tengo balanceados estos 3 y hasta el oxígeno. Pero en Maestra, el, manda, diga.
Ahí donde tiene el 6, sería un 12, ¿En cuál? donde tiene el 6, en la parte de reactivo. Ok. Un 12 Y ya y en empezamos la a jugar con los producción múltiplos, exactamente. Empezamos a jugar con donde tiene, múltiplos. ¿Diga? ¿Dónde tengo? aquí donde tiene vacío en la parte de reactivos, en la parte de productos, la primera parte sería un 2 y ya quedaría el 3 a lo último. Ah, entonces, vas muy bien. Donde empiezo a jugar entonces con los múltiplos. Como ven que ya se me empezaban a balancear aquí, ya tenía la gran mayoría balanceados, pero no me daba todavía. Entonces, como ahora tenía que irme a los otros, al fierro y a los demás, entonces ahora tengo que hacer el conteo de nueva cuenta con la sugerencia que me acaban de dar No, maestra, y ver si es cierto. A ver, dígame. el 2 en la parte de productos, me equivoqué, no en reactivo. Ajá, porque aquí ya tenía 2, ¿verdad? 2. Muy bien, ¿por qué? Resulta que como empezamos con el 6 aquí, ¿verdad? Pero resulta que no nos dio, ya cuando empezamos a mezclar el potasio, pero nada más el doble, ya sabíamos nosotros que este doble nos balanceaba al fierro y con ese doble nos balancea aquí al carbono y al nitrógeno, ¿verdad? El azufre nos queda ligeramente distinto, 12 y 3, 15, pero acá nos da lo mismo, 3 de azufre y 12 son 15. Entonces ya nos queda más real. Insisto, ¿qué hicimos? No fue la mejor aproximación empezar primero por fierro, porque ahí mezclaba el azufre y teníamos el azufre en varios compuestos. Entonces, es mejor buscar los elementos que están en un solo compuesto y a partir de ellos, que fue lo que hicimos ya la segunda vez, intentar con el carbono y el nitrógeno y luego entonces los elementos que están en varios compuestos. Entonces el carbono en este caso en reactivos ya nos quedan 12 y en productos 12. El nitrógeno en reactivos nos quedan 12 y en productos 12, balanceados. El azufre en reactivos, recuerden que está en 2, 3 del primer compuesto y 12 del segundo, entonces me dan 15 en reactivos. En productos, 12 del primer compuesto y 3 del segundo, 15, me quedó balanceado. Potasios, 12 en reactivos y en productos tengo en 2 compuestos. Tengo en el primero que es 3 por 6 y en el segundo más otros 6 que me da 12 la suma. Fierros, en el primer compuesto, en reactivos, nada más lo tengo en un compuesto, son 2. En productos, 2. Oxígenos, ya solitos se balancean, por eso se dejan al final. 12 en reactivos, 12 en productos. ¡Excelente! ¡Bravo! Es momento de decir, ¡ya balanceamos! Y todos con cara feliz. Bueno, otra vez, ¿cómo resolvimos esto? Nos fuimos tanteando y empezamos con un número más bajo. Siempre se empieza, no te vayas primero por múltiplos altos. Aquí igual podíamos haber puesto un 24, un 48, pero busca los más pequeños. ¿Qué nos dio la guía de empezar con el 6? Ese 6 de aquí abajo, pero no nos dio. Entonces, la sugerencia es dóblalo, vete a un múltiplo. Y el múltiplo sí nos sirvió, el 12, porque una vez que ya nos fuimos a ver al potasio, el potasio ya se nos balanceaba con ese 12, ¿sale? Si quieren vemos el siguiente, vamos a hacer uno más para ver, empezar ya de la forma sencilla y ya los otros les queda a ustedes. Esto pues ya lo van a poner ustedes en su cuaderno, en el reporte, lo que tengan que entregar, etcétera. Pues vamos a ver con aquí como está expresado, voy a hacer la tablita. Elemento, reactivo, producto. Voy a contar y voy a ver que no esté balanceado. Entonces veo nitrógeno,
carbono, hidrógeno y oxígeno al final. Recordemos eso. Hidrógeno penúltimo, oxígeno al último. Tengo ¿cuántos de nitrógenos en reactivos? 2, en productos 1. Carbonos en reactivos tengo 1, en productos 1. Hidrógenos en reactivos 8 y en productos 5. Oxígenos en reactivos tengo 3 y en productos 3. El único que anda bien, pero se nos va a mezclar con todo, ¿no? Pues empezamos, nitrógeno. Pues tengo 2 en reactivos, 1 en productos. Vamos y le ponemos un 2 aquí y asunto arreglado. Vamos a ver si es cierto que asunto arreglado. 2. Me modificó cantidad de hidrógenos en productos. O sea, borré los del oxígeno. En productos ahora tengo 8 hidrógenos. ¿Cuántos carbonos tengo en reactivos? 1 y en productos se me modificaron, ¿no? Tengo 1. Y resulta que ya balanceamos. Ay, profe, así de fácil. Sí. El tanteo, por eso es que a la mayoría de la gente le encanta el tanteo, porque generalmente te vas así y haces la tablita y resuelves rápido. Pero empecé por lo difícil, ¿no? Vimos que la 6 no la podemos resolver así tan sencillo como el tanteo. Vimos la 1 que nos podemos equivocar y escogemos empezar a balancear un elemento que se encuentra en varios compuestos. Entonces, tanteo te dice, vete por lo más sencillo. Por eso, trata de balancear aquel elemento que está en uno solo, de ser posible. Normalmente, cuando ya lo empiezas a ver el elemento en varios compuestos, va a haber oxidación-reducción. Y el tanteo se nos va a complicar mucho, mucho, mucho. Entonces, primero nos va a pedir hacer una oxidación-reducción y luego ya hacer tanteo, que es la realidad en oxidación-reducción, se usa tanteo también. Entonces, ya para terminar, ahí les queda, ya vieron que está facilísimo, así como vieron aquí, nomás agregamos un solo coeficiente. Así va a ser para el 3, 4 y 5, sencillitos. Pues aprovechen lo que veíamos ahorita de el problema que generábamos al querer balancear primero los azufres con la número 1, que nos genera más detalles. Entonces, voy a ver en redox, necesito, eso lo voy a recordar, cómo se obtiene, hay números de oxidación. Para todos los elementos que están solos, va a ser el número de oxidación 0. Para el oxígeno, en la mayoría de los compuestos es -2. Con eso me voy a ir con los números de oxidación de los demás. Puedo usar la tabla de los elementos de la que les puse yo en las primeras diapositivas de la clase, donde vienen los números de oxidación, o no, se pueden ir con el trabajo. Esto también es un ejercicio. Entonces, las tareas que tienen ustedes es terminar el balanceo de tanteo y esto que ven aquí, asignar el número de oxidación a todos estos compuestos. Sí, señor, todos estos que ven aquí. Voy a hacer unos para que vean lo que tienen que hacer. Necesito que hagan este ejercicio para poder hacer el balanceo de redox rápido la siguiente clase. Entonces, por ejemplo, tomo el permanganato de potasio, el primero que ven ahí. Les decía hace un momentito, oxígeno en general empieza con -2. Voy a poner los numeritos, es lo que quiero que hagan en este ejercicio, poner los numeritos acá arriba. Potasio es del grupo 1, trabaja con +1. Tengo que completar la molécula que al sumar los números de oxidación me dé 0, o sea que esté neutra. ¿Ok? Entonces, -2 por 4, esto es -8, +1, me da -7. Quiere decir que el manganeso aquí trabaja con +7. Eso es lo que van a hacer con todos estos. Van a poner una lista de estos compuestos en su cuaderno, obviamente. Uy, se me perdió la pluma por otro lado. Estos compuestos. Y van a ponerle los numeritos estos arriba de el número de oxidación. Tomo los ejemplos estos: zinc, yodo, cloro, plata. Zinc, yodo, cloro, plata.
El yodo, aunque esté así como molecular, cloro molecular. Todos estos, el oxígeno molecular, cuando están solos, sin mezclarse con alguien más, van a tener el 0 acá arriba. Número de oxidación 0. ¿Ok? Tomo otros ejemplos. Por ejemplo, Ya estoy resolviendo algunos yo. El cloro trabaja con -1 por 5 es -5. Entonces, el antimonio tiene que estar trabajando con +5. Esto es, así los van a trabajar. Van a hacer este listado y lo van a dejar de esa forma. Tomo otro ejemplo, hidróxido de potasio. Yo ya sé que de esta forma están trabajando +1. +1 menos 2 +1. Tomo otro ejemplo. Sigo resolviéndoles. Hidruro de arsénico. Ya sé que aquí anda trabajando. Es de los casos raros. Cuando el hidrógeno aparece a la derecha, trabaja con -1. Acuérdense de eso. -1 por 3, 3. Y es +3. Listo, ya quedó. Cobre es 0 aquí arriba. Ácido clorhídrico es -1 más 1. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Maestra, tenemos Mande. que resolverlos hasta que nos quede en 0 o... ¿Sí? La molécula les Sí, tiene que todo. quedar neutra. Toda esa lista de compuestos, esa lista la vamos a usar en los ejercicios. Entonces, una vez ya vamos a tener el compuesto listo para resolver óxido reducción rápido, de una forma más sencilla. ¿Sí? Entonces vamos a ir buscando los números de oxidación hasta que te quede 0. Yes. Pero aquí está la clave. Ah. La diapositiva anterior tenía la clave. Ay. Ahí va. Los átomos de elementos libres tienen número de oxidación 0. La suma algebraica pues tiene que darte 0 entre la molécula, que por eso es que sea neutra. Número 3. Los números de oxidación de los metales en los compuestos son positivos, o sea, el metal va a tener positivo. Los números de oxidación de los no metales son negativos. El número de oxidación del hidrógeno en todos los compuestos es +1, pero en los hidruros, -1. Y el número de oxidación del oxígeno anda con -2, excepto en los peróxidos. Entonces te vas con todos los ejemplos que tienes de oxígeno, por ejemplo. Vamos a tomar otro. Entonces empiezo por el oxígeno. Ya sé que es -2. El potasio es del grupo 1, siempre anda con +1. Entonces aquí ya yo lo completo rapidísimo. -2 por 2, -4, +1, -3. Entonces quiere decir que el cromo trae número de oxidación +3. ¿Entendieron cómo hice este? No, maestra, se fue muy rápido. Ok. Yo sola me hablo, ¿no? Otro color. Ok. Si aquí tengo el oxígeno, me dijeron las reglas acá anteriormente, trae -2. Si su número de oxidación es -2 y tengo 2 átomos de oxígeno, tengo que multiplicar 2 por -2, esto es -4. Tengo que volver la molécula neutra. La suma de con algo más me tiene que dar 0. Ahorita todavía no es 0. El potasio, todos los del grupo 1 tienen número de oxidación +1. Por eso me voy con los fáciles. Primero el oxígeno y luego si tengo el grupo 1 o del grupo 2 donde el número de oxidación no varía, listo, pongo eso, +1. Pero resulta que -4 más 1 todavía no es 0. ¿Cuánto es? -3. ¿Qué necesito para que esto se vuelva a 0? +3. Quiere decir que el cromo anda trabajando con +3. Puedo verificarlo en la tabla periódica y veo si el cromo tiene uno de esos números de oxidación, +3, y verifico y veo que es cierto. Y ya digo, no, pues sí se puede. Perfecto. ¿Sí? Oh. Eso es lo que van a hacer con esta parte de la tarea.
Entonces, son 2 partes en la tarea que van a tener esta semana, bien sencilla, es súper sencilla, son estas 2 partes. Es ponerle los numeritos de oxidación arriba a cada uno de estos y terminar el balanceo por tanteo de los que habíamos puesto aquí en las diapositivas. Les voy a abrir el espacio donde lo entregan. Hay que resolver en cuaderno. No quiero que vayan a copias de internet y pues, ¿cuál fue el chiste que aprendiste? ¿Cómo practicaste los números de oxidación? Pues no hay forma, ¿no? Resolvemos en cuaderno y lo entregan eso en una sola tarea en 2 partes. ¿Preguntas? No. ¿Todo bien? Nos echamos las 2 horas. Muy bien, entonces me voy a despedir, voy a limpiar esto. Ando usando las 2 métodos. Las 2 plumas, tanto la que tiene PowerPoint como la de Zoom. Entonces, acá estamos de nuevo. Aquí los estoy viendo. Muy buena asistencia el día de hoy. Perfecto. Me gustó verlos y que sí hubo participaciones en cálculos y en el balanceo, en el susto que se dieron. ¡Oh, pero cómo se balancea! Bueno, y luego ya pudieron ver que sí es rápido. Entonces, hay que hacerlos, hay que trabajar con ellos. Recomendación, busquen también en los libros más ejercicios. O sea, aquí resolvimos 2, les quedaron como escasos 3 ejercicios de resolver ustedes. Entonces busquen más, practiquen durante la semana y nos vemos en la siguiente. Cuídense. Bye bye. Bye.